Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un nuevo tema. Podríamos decir perfectamente que hasta lo que vimos la semana pasada era referente al movimiento de un objeto, haciendo un resumen así bien resumido de lo que hemos visto hasta ahora. Podríamos considerar lo siguiente, que tenemos un objeto en el cual queremos estudiar una cierta habilidad que tiene este objeto, que era el movimiento, la velocidad, la aceleración y la posición. Y este objeto podría describir lo que era el movimiento en una dimensión o movimiento en dos dimensiones. Y en el movimiento en dos dimensiones estaba el parabólico y el circular. Que ahí están preguntando si lo que entra esta semana entraría en el certamen. En el aula, por si acaso, está especificado hasta qué materia entra para el certamen, ¿ya? Revisen siempre el aula. Este certamen, por si acaso, si lo quieren comparar con otros semestres, no va a ser el mismo, ya que es primera vez que, desde hace mucho tiempo, que se tienen 3 certámenes. Entonces, ya al haber 3 certámenes, los certámenes del semestre pasado y el año pasado eran 2 certámenes. Entonces, el contenido del curso se particionó en 3 partes en vez de 2. Por eso, y también recalcar que si revisan el aula y sobre todo si ven certámenes de años anteriores o el semestre pasado, no va a ser las mismas preguntas, el mismo contenido. Por eso vuelvo a recalcar que en el aula está específicamente hasta qué contenido entra cada certamen, ¿ya? Para que tengan una idea. También pueden ver el calendario y ahí también dice hasta qué contenido, más o menos está subrayado, ¿ya? Ahora, con eso en mente, volviendo a la idea general, hasta ahora podríamos decir que lo que ustedes, si han estudiado, son buenos, es para describir el movimiento de un objeto. Nada más que eso. En una dimensión o en dos dimensiones. Y para eso hay 3 tipos de modelos que ustedes perfectamente saben utilizar. El modelo para una dimensión, que es el estroboscópico, los vectores de desplazamiento, los gráficos. Y en modelos en 2 dimensiones tendrían el modelo parabólico, que es la triangulación, tanto de posición como velocidad. Y en el movimiento circular tendrían esta representación vectorial. Ya habíamos hablado de los vectores de aceleración centrípeta, tangencial, aceleración total, y todo respecto a la velocidad, si fuese constante o no constante. Entonces, es simplemente el movimiento, pero ahora la pregunta es, ¿por qué se mueve este objeto? Esa es la pregunta que vamos a ver ahora en esta parte del curso. ¿Por qué el objeto se mueve? Que en ningún momento le hemos preguntado por qué se mueve el objeto, sino que simplemente que el objeto se mueve. Pero ahora nos tenemos que centrar en por qué se mueve. Y para eso vamos a entrar en la dinámica del objeto, ¿ya? Dinámica es un objeto que se mueve, pero se entiende más dinámica cuando entendemos el por qué se mueve o se cumple cierto criterio, ¿ya? Y para eso hay una serie de pasos que vamos a utilizar para poder resolver cualquier tipo de problema. En palabras muy simples, es otra, otro modelo para poder resolver ciertos problemas que competen a lo que es por qué se mueve el objeto, ¿ya? Es una nueva forma en que nosotros les vamos a pedir que tengan que resolver paso a paso. El primer paso que es necesario para resolver cualquier problema es un diagrama de interacción. Diagrama es un dibujo, en palabras muy simples. Y tenemos que dibujar las interacciones. Cómo el objeto interactúa con el medio, con lo que lo rodea. ¿Ya? Ejemplos. Si yo voy a poner un techo, en arquitectura y en otras carreras se ocupa
una superficie como una pared de esta forma, donde la parte que está en verde, la zona que está en verde, no puedo atravesar, vamos a colgar una cuerda en ese techo, vamos a poner una cuerda, y un objeto que está colgando sobre la cuerda. Pregunta, para que empecemos a denotar cosas. ¿Qué le interesaría a ustedes estudiar? ¿Qué objeto? Porque primero hay que entender cuál es el objeto que vamos a estudiar. En este dibujo que yo le estoy presentando, ¿cuál creían ustedes que sería el objeto que vamos a estudiar? ¿Alguien? El que está colgando. Hola, ¿no? Vamos a decir que sería... ¿Y por qué no puede ser la pared? Por el techo en este caso. Porque es algo fijo. Algo que no se va a mover. ¿La cuerda? ¿Por qué no puede ser la cuerda? Porque estás, bueno, sí, ¿Qué porque diferencia tiene la cuerda con la esfera esa que está ahí? la cuerda no se desperdicia, o sea, no que se desperdicie, sino que se despreciaba. Pero ¿qué se desprecia? Que cuando uno, y eso es el problema, cuando uno dice se desprecia, ¿qué es lo que estamos despreciando la cuerda? La cuerda en sí, si decimos la El peso. despreciamos, que no existiera, que el objeto cae. ¿Qué sería? La masa. La diferencia entre la cuerda y el objeto este redondo es que nosotros inconscientemente, nuestro cerebro, habitualmente piensa que esta pelota, circunferencia, tiene masa. Es un objeto tangible, algo que puedo medir. Además de su movimiento, puedo medir su masa. Y la cuerda, al contrario, en este curso vamos a decir que no lo interesa porque se desprecia la masa. Y le quitamos la habilidad, o no es la habilidad, le quitamos, lo pasamos a ser simplemente un adorno de nuestro problema. Dejamos de percibir que es un objeto. Es como que lo menospreciamos, por el hecho de que no lo interesa su masa. Entonces, inconscientemente lo estamos centrando en un objeto. Ya. Entonces estamos diciendo que ese objeto, a comparación de la parte del techo que es verde, este se va a mover. Además de tener masa, se va a mover. Entonces son dos características que lo interesan en este objeto. Como no sabemos qué es, no lo dicen si es un gato, una persona, un perro, lo vamos a llamar objeto. Entonces lo primero que nosotros visualizamos, el objeto. ¿Qué más visualizan ahí en el dibujo? ¿Qué más? ¿Qué es lo que visualizan? Por si acaso esta clase voy a hacer muchas preguntas porque es el comienzo de algo nuevo, ya el movimiento no va a mover el movimiento, entonces es para ver vuelvo a decir, no tengan miedo de equivocarse porque estas preguntas son para más o menos saber yo el nivel donde me voy orientando. Entonces, además del objeto, ¿qué otras cosas ven en el dibujo? Alguien ahí está escribiendo que ve la gravedad. Vamos a darnos Tenemos que verlo alrededor del objeto, si ya identificamos. No está en el suelo, así que está colgando. Por eso está eso mismo, la gravedad. Pero la gravedad la ven. No, la deducimos implícitamente porque está colgando, hay una cuerda. O nosotros interpretamos con una cuerda porque puede ser un palo. No, pero yo les voy a decir que una cuerda. Entonces, vamos a poner cuerda, vamos a definir qué es una cuerda. Entonces está la cuerda, está el objeto, y han dicho que es la gravedad. Pero ¿cómo saben que hay gravedad? Y ahí va la pregunta, ¿la gravedad es un objeto? ¿Es algo ahí visual? ¿O es la respuesta de algo? Ejemplo, para que entiendan la pregunta. Si yo les digo en una pieza, cierren los ojos y hace mucho frío y empiezan a sentir calor, a lo más van a pensar que hay una chimenea o una estufa. Pero el calor no es el objeto. La estufa es el objeto que genera calor. Entonces aquí, si yo le digo cuáles son los objetos que ven o que, aunque no los vean, saben que existen, la gravedad no es un objeto. Tienen que preguntarse, ya, si yo sé que existe gravedad, ¿quién es el que está generando la gravedad? Que sería la Tierra.
Y de la misma forma, hay personas que pusieron la tensión de la cuerda, pero la tensión es una respuesta de la cuerda. Entonces hasta ahora tenemos el objeto, la cuerda, la tierra, que no vemos la tierra, pero sabemos que está porque nuestro cerebro dice que está colgando el objeto. ¿Y habrá algo más? El mismo techo, ya lo dijeron. El techo. Vemos tres partes, lo voy a anotar así con colores. Lo morado es el objeto, lo verde es el techo, lo naranjo es la cuerda y el que decimos que hace que cuelguen las cosas sería la tierra. Y no hay más, a menos que alguien diga otra cosa, pero esa es la instancia. Entonces, el diagrama de interacción es tomar la información que está en este dibujo y ponerles nombre a estos objetos. Es decir, mira, acá tengo un objeto, esto es un objeto, ese objeto interactúa con una cuerda, van a interactuar, porque el objeto y la cuerda están juntos, interactúan. Por eso se llama diagrama de interacciones, me interesan las interacciones entre los objetos que yo veo, que yo visualizo. Está la tierra y el techo. Pero tengo que ordenarlos, porque el techo no toca al objeto. El techo está interactuando con la cuerda, no con el objeto. Y la tierra está interactuando tanto con el techo, con el objeto y con la cuerda. Entonces, esas son las interacciones. Esas son el diagrama de interacciones. Pero va a haber un orden. Primero hay que tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Un consejo que siempre doy yo, es que el objeto que estamos centrando, el que nos interesa, lo ponemos en el centro para poder trabajar de mejor manera. Porque es el centro que nos interesa decir qué es lo que estamos estudiando. La Tierra, ya, el objeto interactúa con la cuerda y como se están tocando, yo voy a poner una línea continua. Línea continua se va a significar que hay de contacto, una interacción de contacto. La Tierra, en contrario con el objeto, no se tocan, pero sé que interactúan, pero no tocándose. Entonces, no es de contacto y voy a hacer una línea que está discontinua. Esas van a ser las reglas para este diagrama de interacción. El techo toca la cuerda, podríamos decir que interactúa con la tierra, y la cuerda interactúa con la tierra. Y eso es todo. Esto es lo que vamos a entender como diagrama de interacción. Es un esquema o dibujo, un ordenamiento de la situación que estamos observando, de la situación física, ¿ya? Y que nos va a permitir identificar todas las interacciones. Lo importante de un diagrama de interacción no es cómo se vea, sino que lo importante son estas líneas, las interacciones. No es importante que nombren los objetos, si se equivocan, sí, está mal, pero lo importante del diagrama de interacción son las interacciones. Mucha gente como que no sabe qué es lo importante de un dibujo. En este importante es hacer correctamente las líneas, que sean continuas, que sean discontinuas y que demuestren todas las interacciones posibles. ¿Ya? Cada interacción va a estar asociada con una única fuerza. Cada una de estas líneas, aunque no nos demos cuenta, son una fuerza de contacto o no contacto. Llamémosle tensión, peso, roce, lo que sea. ¿Ya? Y de esta manera nos va a facilitar este primer paso
la obtención del diagrama de cuerpo libre. Vuelvo a decir, este es el primer paso, no se lo pueden saltar, aunque ustedes sepan, no sé por dónde, aprendieron a hacer diagrama de cuerpo libre, si no hacen el diagrama de interacción, no tiene sustento. Este modelo, el que vamos a utilizar por lo menos en todas estas clases y en esta parte, consta de ciertos pasos y cada uno sustenta al siguiente. El paso 1 es el diagrama de interacción. Y tienen que hacer esto, y sumamente correcto, porque si lo hacen mal, los siguientes pasos van a estar mal, por defecto. ¿Ya? Como ejemplo, la siguiente situación física. Una caja que está en reposo sobre un piso, mientras un niño tira de una cuerda hacia la derecha. Entonces, de los objetos que estamos viendo, el que nos interesa, o el que deberíamos entender que nos interesa, sería esta caja, y por eso está como ahí subrayada. Entonces la caja es nuestro objeto principal. Fíjense que acá el objeto no lo centran, pero es como cada uno ocupa el dibujo como quiere, el diagrama. Yo les recomiendo siempre centrarlo para que se den cuenta también cuál es el objeto importante. Entonces, la caja, la vamos a poner roja, interactúa con el piso, con una cuerda, y la Tierra siempre va a estar por defecto porque estamos en la Tierra, a menos que nos digan que estamos en otro planeta o en la Luna. La caja con el piso se están tocando, igual que la caja con la cuerda. La caja interactúa con la Tierra y también con la cuerda. También podría ser el piso, pero como el piso no sabemos si el piso es la Tierra, nosotros decimos piso, pero realmente puede ser que está en la superficie de la Tierra, es la misma Tierra, podríamos decir en cierta manera. Pero distinguimos que piso y Tierra son distintos porque uno es de contacto y el otro no es de contacto. Cuando nos referimos a Tierra, como la Tierra, planeta Tierra, nos referimos a una fuerza de no contacto. Mientras que cuando nos referimos al piso o superficie, nos estamos refiriendo a contacto. ¿Alguna duda hasta acá? Y eso es el paso 1. Esto es, cada vez que ustedes les pidan diagrama de interacción, es hacer esto. Obtener de la información un diagrama que refleje las interacciones. ¿Ya? Pero lo más importante es identificar el objeto principal y todos los objetos que interactúan con él. Porque hay objetos que no interactúan con el objeto principal y están de relleno simplemente. Identificar las interacciones, si son de contacto, línea continua, o si no son de contacto, línea discontinua. De contacto, y en este caso, en este curso, gravitacional, pero también hay otras de no contacto, magnéticas, eléctricas, en fin. Ahora, solamente para ver si ustedes entendieron lo que estoy diciendo, el siguiente ejercicio. Hay dos bloques que se mueven a una cierta velocidad, hacia la derecha. Los dos bloques están unidos, por lo tanto tienen la misma velocidad, ¿ya? Y están siendo tirados por una cuerda, como muestra el dibujo. Construyan el diagrama de interacción del bloque A. Eso lo vamos a hacer ahora, construir ese diagrama. Entonces, ¿cuál es el objeto principal? ¿Lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir? ¿Cuál es? El bloque A. El bloque A. Entonces vamos a poner acá el O. O lo vamos a llamar A simplemente. Sí, son dos bloques más ordenados. A. Ese es nuestro objeto principal. ¿Con qué interactúa A? Con B, con la cuerda y con el piso. Y con tierra. Cuerda, piso, tierra. Veamos el dibujo. Entonces está B, piso, cuerda, tierra. Ese piso. Ah, ¿no se puede colocar piso, tierra todo junto? No,
porque le expliqué que piso, siempre que hablemos de piso, es cuando es contacto, cuando toca la superficie. Ah, ya, en el Mientras que caso que no cuando haya contacto, hablamos sí. tierra, estamos, imagínate el centro de la tierra. La No, sí. caja no toca el centro de la tierra, pero sí hay una interacción de gravitación. ¿Ya? Entonces, cuando está en levitación el objeto o cuando no está tocando el piso, se puede colocar Mm, piso-tierra ambas juntas. No, es que no hay piso. Ah, ya, Si de no ver. toca el piso, no hay interacción, entonces no tenemos que poner piso. Ya, entiendo, gracias. La cuerda toca el objeto A, sí. Toca el objeto B, sí. Toca el piso, sí. Y no toca la tierra. Como está todo centrado en el objeto A, no me interesa, en cierta manera, las interacciones de B con la tierra. Igual las puedo poner. Pero esta interacción no me va a aportar nada a mi preocupación de estudiar el objeto A. También como la cuerda con la tierra. Porque yo me tengo que centrar en este objeto, en el bloque A. ¿Ya? Vuelvo a decir, igual puedo hacer todas las interacciones que yo quiera entre objetos, pero tengo que nunca olvidar que me estoy centrando en este objeto. ¿Ya? Hay uno solo que me estoy centrando. Entonces, acá los dice, fíjense, acá hacen el diagrama, van a ser distintos, es muy raro que todos los diagramas sean iguales, y ponen a la Tierra, que gravitacional, ponen una G de gravitación, que no es necesario porque si ponen discontinuo o continuidad ya se entiende. Contacto, contacto, contacto. Y las otras dos están de relleno porque no están centradas en el objeto que me interesa. Mentalmente lo que yo hago como recomendación es que yo encierro el objeto que me interesa y me preocupo solamente de las líneas que atraviesan ese círculo imaginario. Las demás no me interesan. ¿Ya? Y ahí obtendríamos nuestro diagrama de interacción, que es el primer paso, es súper sencillo. Ahora, el segundo nivel es el inventario de fuerzas. Y es bien simple, tomen atención. El inventario de fuerzas es lo siguiente. Como yo sé en mi zona del objeto que a mí me interesa, que cada una de estas líneas que yo puse, continua o discontinua, es una interacción, yo tengo que contar cuántas son. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, yo entiendo que van a haber 4 fuerzas para el objeto que estoy estudiando. Y por eso se llama inventario. Es nombrarlas simplemente. La 1 es de contacto entre A y B. Entonces voy a decir, es una fuerza, como es una fuerza, tiene dirección, es un vector, que va desde un objeto hacia el otro. ¿Quién interactúa con quién? Como yo me estoy centrando en A, yo voy a decir que es B sobre A, porque es qué tanto aplica B sobre el A. Mi objeto A es el centro, es lo que estoy estudiando. Por lo tanto, al preguntarme cuáles son las fuerzas que él siente, tengo que decir quién las genera. En este caso, B está actuando sobre A. Esa flecha me está diciendo que B sobre A y no A sobre B. ¿Ya? La segunda fuerza que yo veo que enumeré es la de A sobre la cuerda. En palabras muy simples, es la cuerda. Tengo el objeto A que interactúa con la cuerda y yo sé que hay una fuerza porque la cuerda está tensa. Si la cuerda no estuviera tensa, no hay fuerza. La única forma que hay una fuerza es que la cuerda esté tensa. Y es tan especial esa fuerza que le vamos a poner una T de tensión. Y como es la única cuerda, podríamos decir tensión 1 o tensión simplemente, que es una fuerza que ejerce la cuerda sobre el objeto A. O también la podemos llamar T.
porque la cuerda se tiene que tensionar. La tercera fuerza es la de A sobre es la Tierra sobre A, todo hacia el centro. Entonces es la fuerza que nosotros podemos llamar que es el peso. El peso del objeto A es la fuerza de la Tierra sobre el objeto A. Y la cuarta fuerza sería una fuerza del piso sobre A. Fíjense que las únicas que llevan nombres especiales son las tensiones y los pesos. Entonces el inventario de fuerzas es hacer un inventario, una lista de cada una de las interacciones que yo hice en el paso anterior, centrado en el objeto. Por eso es tan importante hacer el diagrama de interacción bien, hacerlo bien, no saltarnos ningún tipo de información. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, ese va a ser nuestro siguiente paso. Entonces tenemos el diagrama de interacción, el inventario de fuerzas, y después falta uno más, pero lo vamos a entrar en el inventario de fuerzas. El inventario de fuerzas es una vez que conocemos el diagrama, no podemos hacer el inventario sin el diagrama. Se identifican todas las líneas que hicimos centradas al objeto, todas las conexiones, todas las líneas. Y cada una de ellas es una fuerza. ¿Ya? Y aquí explica qué es una fuerza, cómo se escribe. Le ponemos un nombre, F, si no lo conocemos, es un vector. Y aquí hay que ponerlo, pero yo siempre digo, no es tan importante si es magnética, si es gravitatoria, si es eléctrica, porque en este curso solamente estamos viendo gravitatoria. Entonces, no es tan necesario, a menos que estemos en un curso más adelante, pero entender que podemos poner la naturaleza. Y lo importante es quién ejerce sobre quién ejerce. Y como estamos centrados en el objeto A, va a ser el B sobre A. ¿Ya? Fíjense, volviendo al problema de la caja. Tenemos una caja que es celeste, la voy a poner con celeste. Una caja celeste, una cuerda roja. Vamos a hacer que el piso es verde. Y la tierra que no se ve. Ahora, entre la caja y el piso es una fuerza de contacto. Entonces F no es especial, es contacto. Y es del piso sobre la caja. Y una fuerza. Fíjense que no pusieron contacto ni nada de eso. No le ponen la naturaleza tampoco. Después, vuelvo a decir, centrado en el objeto. Hay 3 líneas simplemente. Esta línea no nos interesa porque no está dentro de nuestra zona imaginaria. Centrada en el objeto, la caja. La segunda línea que nos interesa, podríamos ponerla de color café, es la gravitatoria, que es una fuerza muy especial que nosotros llamamos peso. La ponen en inglés, también preferentemente la pueden poner en inglés, pero que está medio desfasado ahí, por el weight de peso en inglés, y es de la Tierra sobre la caja, la gravitacional. P también, yo muchas veces ocupo P nomás. ¿Ya? Y por último, tendríamos la fuerza de la cuerda sobre la caja, que es una cuerda que está tensionada. Si no está tensa, no hay fuerza. Entonces, acá están los pasos. Está el paso 1, diagrama de interacción. Paso 2, el inventario de fuerzas. ¿Ya? Entonces, el inventario es simplemente enumerar en 1, 2 y 3 las fuerzas que actúan sobre el objeto que estamos estudiando. El piso con la caja es la 3, la tierra con la caja es la 1 y la cuerda es la 2. Y eso es todo. Es muy fácil el modelo. ¿Ya?
Acá, ahora con este problema, en este ejercicio, ahora este es un ejercicio, dice construye el inventario de fuerza, pero fíjense, primero para A, tienen que hacer el inventario para A primero. Entonces centran al objeto A y solamente va a tener 1, 2, 3, 4 fuerzas. El inventario de fuerzas de A solamente tiene 4 fuerzas. Mientras que el inventario de B tiene 2 fuerzas. Son inventarios distintos. Está el mismo problema, pero son 2 objetos distintos. Entonces, si yo quiero hacer todos los pasos para el objeto A, tengo que hacer el diagrama de interacción para A y después la fuerza de A. Y si quiero hacer el de B, los puedo hacer. Acá también puedo juntar, por lo menos el diagrama de interacción los puedo juntar en uno solo. Este es el mismo problema de las dos cuerdas, de los dos objetos, poniendo el objeto acá B. ¿Ya? Es este el diagrama. Pero el inventario de fuerza es especial de cada uno, porque tengo que definir cuál es el centro, cuál es el objeto importante. ¿Ya? Y, pero aquí como que se saltan cosas. Ya. Entonces hagamos nosotros el inventario de fuerza, que no está, pero podemos hacer los inventarios de fuerza. Entonces, el inventario de fuerza de A. ¿Cuál va a ser el inventario de fuerzas de A? ¿Lo pueden escribir en el chat? No. O decirme, ¿cuál van a ser? Son 4, pero díganme cuáles son. Vamos. Si no contestan, más pierden. Ya. El peso de la Tierra sobre la caja. Vamos entonces el peso. Pero como entendemos que hay más de un objeto, vamos a hacer el de A y B. Vamos a decir que esa fuerza es de A. ¿Ya? ¿Cuál más? Este inventario de fuerzas de A. ¿Qué otra fuerza va a estar? La fuerza de la caja B sobre A. Esa como no es especial, no es nada especial, la vamos a llamar F, pero tenemos que decir de quién sobre quién, eso es lo importante. Importante poner ahí de quién sobre quién. ¿Cuál más? Después tendríamos la cuerda, esa sí es especial, porque se tensa la cuerda, entonces tensión. Y como es la única cuerda, podríamos tensión, pero si hay más de una, 1, 2, 3, identificarla. ¿Y cuál más tenemos? ¿Cuál nos falta? El del piso. La fuerza del piso sobre A. Por lo menos estamos diciendo que es la fuerza del piso. Después, más adelante, vamos a diferenciarla en de roce, normal, pero ahora es fuerza del piso sobre A. Y ahora vamos a hacer, por otra parte, esta es otra, es como si hiciéramos otro problema, pero centrado en B. Entonces, el de B sería simplemente O. Hay dos fuerzas. La fuerza de A sobre B y el peso de B. Y no hay más. Entonces, no porque comparten el mismo diagrama, la lista tiene que ser la misma, no. Y lo otro, la pregunta, y esto es lo importante, y aquí tomen atención porque esto va a solucionar muchos problemas en su vida, es ¿cuáles fuerzas pertenecen a los dos diagramas? ¿Qué quiere decir? Que si yo hago para el B y hago para el A, ¿cuál de las líneas está en las dos? ¿Cuál línea está tanto en la zona de B como en la zona de A? Pero en la misma línea. La de contacto entre ellos. Solamente esta. Solamente esa. No hay ninguna más. La de la Tierra, no, porque esta es una y esta es otra. Las veo que son totalmente distintas. Y aquí viene el punto. Mucha gente
confunde los pares de acción y reacción. Los pares de acción y reacción son las fuerzas que pertenecen a un diagrama, hacia un inventario de fuerzas, y al otro diagrama. Imagínense como si fuesen carreteras, y por un lado van automóviles en una dirección y en el otro también está permitido. Por eso se llama pares de acción y reacción. Pero tienen que compartir la misma fuerza. No puede ser, y esto es un error bien común, que piensan de repente hay gente que dice que estos son los pares de acción y reacción. O piensan que esta con esa son pares de acción y reacción. Solamente van a ser los pares de acción y reacción las fuerzas que compartan los mismos objetos, pero en sentido contrario. Esas son las únicas fuerzas de acción y reacción. ¿Ya? Es basta con ver el dibujo. Son las únicas líneas de nuestro diagrama de interacción que pertenecen tanto a una zona de inventario como a la del otro objeto. ¿Ya? Ahora, y para eso, para hablar un poco de fuerzas, entonces hay que definir qué es una fuerza. Inconscientemente hemos estado hablando de fuerza y en ningún momento me han dicho qué es una fuerza. Les dije, mira, esto es una fuerza y ni siquiera lo han dudado. ¿Qué es una fuerza? Y eso está mal, porque deberían decir, oye, ¿qué es una fuerza? Y para eso los vamos a remontar a Newton. Isaac Newton, Isaac Newton, era un científico que él pasó por lo mismo que nosotros en una cuarentena, pero no era del COVID, sino que era la peste negra. Y entonces estaba Isaac Newton, le voy a dibujar. Isaac Newton estaba estudiando en la universidad y llegó la pandemia, la peste negra, y él se tuvo que ir a su casa de campo, era millonario. En esa época, si tú estudiabas en la universidad tenías que tener plata, si no trabajabas, o tenías tiempo libre, y se fue a su casa de campo. Y se encerró 5 o 6 años, porque eso es lo que duraba las cuarentenas en ese tiempo. Si estudiabas en la ciudad, te morías, y si no estudiabas. En Inglaterra, por lo que entiendo, ¿ya? En la Universidad de Oxford. Entonces, él estando en su casa de campo y tenía tiempo libre, no había internet, no había Facebook, nada que te consumiera el tiempo, él se puso a pensar, a pensar. Y la historia dice que le cae una manzana en la cabeza, pero realmente no era eso, no es que le cayó la manzana en la cabeza, sino que él vio ver una manzana caer, porque hay personas que él contaba que vio una manzana caer, y él se preguntó, ¿por qué se cae la manzana y no se cae la luna? Y eso era todo. ¿Por qué la manzana cae y no la luna? En ese tiempo decían que la luna era de Diosito y no se cae porque está en el cielito. Entonces los ángeles la toman y por eso no cae. Pero él se preguntaba, ¿pero por qué? Si es el mismo objeto, ¿por qué las manzanas caen y la luna no? Y entonces él hacía la analogía. Decía, si yo estuviera en una tierra como el Principito y yo lanzo una manzana, la manzana cae. Pero si la lanzo más fuerte, con mayor velocidad, avanza más, hasta que tendría una velocidad que giraría alrededor de la Tierra. Y esa fue la idea, que la Luna sí cae, pero avanza tan rápido en la caída que sigue estando en ese movimiento perpetuo. Hasta que baje la velocidad y va a caer sobre la Tierra. El sistema internacional, el espacio, los satélites funcionan con el mismo principio. Y eso fue el precursor de entender que tanto la manzana como la luna se ven afectadas. Tanto la manzana como la luna se ven afectadas por la misma fuerza que la genera la Tierra. Y eso fue lo que entendió Newton. Eso fue lo que Newton describió.
que si hay un objeto sobre la Tierra y yo lo lanzo con mayor velocidad, hay un punto en que va a girar perpetuamente sobre la Tierra, pero se ve afectada por la misma fuerza. Entonces, los movimientos de un objeto van a ser determinados por las fuerzas que actúan sobre él. Y él creó 3 leyes, que son las 3 leyes de Newton. ¿Ya? La primera, y mucha gente confunde la primera con la segunda, dice lo siguiente. En ausencia, y está en grande también, en ausencia de fuerzas, un cuerpo en reposo sigue en reposo, y un cuerpo en movimiento sigue en movimiento, rectilíneo. Y aunque suene tonto, vamos a hacer este ejemplo. Si yo tengo un gato y por la izquierda viene una persona y lo empuja, ¿qué le va a pasar al gato si le aplico fuerza por la izquierda? ¿Qué pasará? Se moverá. Porque si aplico fuerza, el gato, yo entiendo que puede moverse, a menos que el gato se agarre con la uña, pero pensando que un gato esférico se moverá con una pelota. Si ahora otra persona aplica la misma fuerza por la derecha y yo por la izquierda, ¿qué le pasa al gato? Imagino que el gato puede aguantar esa fuerza, no se va a aplastar. ¿Qué le va a pasar al gato? ¿Se va a mover o no se va a mover? Si le aplico tanto la fuerza por la derecha o por la izquierda y son iguales. Se mantiene inmóvil. Pregunta, y aquí viene la pregunta. ¿Esa es la primera ley de Newton? La ley de Newton dice que si el objeto tiene fuerza cero, el objeto no se mueve. ¿Aquí el objeto tiene fuerza cero? ¿Sí o no? Ahí como escriben, dicen que la suma de las fuerzas es cero, porque hay una que va a la izquierda y una va a la derecha, y por lo tanto la suma de las fuerzas da cero. Por lo tanto, debería cumplir la primera ley de Newton, pero no aplica la primera ley de Newton, porque la primera ley de Newton dice en ausencia. No es lo mismo el gato que le estén aplicando fuerzas por la derecha y la izquierda que el gato solo. No es lo mismo, no es la misma situación. En el segundo caso, sin contar la tierra y el piso, solamente derecha e izquierda, el gato está en ausencia de fuerza. Por lo tanto, en ese momento, él está aplicando la primera ley de Newton. Mientras que en el caso 1, no está en ausencia de fuerzas. Por lo tanto, no podemos aplicar la primera ley de Newton. Porque la primera ley de Newton dice exclusivamente en ausencias. No es que la suma me dé cero, es que las fuerzas son cero. No hay fuerzas. Aunque uno diga, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Visualmente se ve que el gato está quieto en el caso 1 y 2, pero no reflejan el mismo problema. ¿Ya? La segunda ley, ahí se aplica ese caso. Por eso digo que mucha gente confunde la primera con la segunda. Si hay fuerzas, ojo, apareció una flecha, sí va a haber una suma neta. Y esa fuerza puede dar cero, puede ser cero. Mucha gente dice, no, es que la segunda no da cero, es la primera la que da cero. No. La segunda también puede dar cero. La segunda ley de Newton dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero esa aceleración puede ser cero. Y sigo estando en la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton es que las fuerzas dan cero. Por lo tanto, no hay suma de fuerzas. No puedo sumar nada. ¿Ya? La segunda ley dice que si yo tengo fuerzas y las sumo, las totales, la suma de esas fuerzas me va a decir cuánto acelera el objeto, cuánto cambia de velocidad o cuánto cambia de posición.
movimiento de la primera parte que vimos desde la semana pasada. Entonces, fíjense que esto es sumamente importante porque Newton dice que si tú sabes cuáles son las fuerzas que actúan sobre un objeto, tú puedes aplicarle la segunda ley de Newton. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4 y hacer una sumatoria de fuerzas. Y esa sumatoria te tiene que dar la masa por la aceleración, la ecuación de movimiento. Pero para saber cuáles son las fuerzas que son importantes y cuáles no, nosotros le enseñamos a ustedes a hacer los diagramas de interacción y el inventario de fuerza. ¿Ya? Y la tercera ley de Newton es que toda fuerza en la naturaleza posee un par que de acción y reacción de igual magnitud pero sentido contrario. Toda fuerza tiene su par. Y alguien va a decir, pero y acá en este caso, si yo hago, y aquí uno entiende el todo, si yo hago el inventario de fuerzas de B y hago el de la Tierra, comparten una fuerza en sentido contrario. La gravedad de la Tierra atrae al objeto y la gravedad del objeto atrae a la Tierra, aunque sea ínfima, pero la atrae. Pero existe. La diferencia es que para B es muy grande esa fuerza, pero para la Tierra es insignificante. ¿Ya? Es como un niño chico y un adulto, y el adulto le da 100 pesos. Y para el niño chico dice, oh, soy millonario, pero para el adulto dice, son 100 pesos. Es la misma fuerza, la misma magnitud, pero no es proporcional a los mismos objetos. ¿Ya? No quiere decir que sientan lo mismo, no, son cosas distintas. La magnitud es la misma, pero las proporciones comparadas en cada sistema de referencia no es la misma. ¿Ya? Lo importante es que entiendan que hay 3 leyes, pero nosotros solamente los vamos a entrar en la segunda. Por lo menos tiene más sentido, por lo menos en diagrama de estos pasos de inventario de fuerza y diagrama de interacción, la segunda ley, porque me interesa sumar más de una fuerza. La primera no tiene sentido porque ¿para qué hago diagrama de interacción, inventario de fuerza, si no las voy a sumar? Y la tercera está centrada en la interacción de más de un objeto. Pero nosotros estamos trabajando solamente con un objeto. Más adelante puede ser que trabajemos con 2 objetos al mismo tiempo. Y ahí va a aparecer la tercera ley de Newton. Si solamente estamos centrados en un objeto, es la segunda ley. Con fuerza, haciendo todos los pasos. Si es un objeto que está en la nada, en el vacío absoluto, es la primera ley. Pero por defecto todos interactuamos con el universo, entonces la segunda ley se aplica siempre. Y la tercera es cuando queramos centrarnos en calcular dos objetos al mismo tiempo y que interactúen entre ellos. ¿Algunas dudas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, continuando, entender esto, que tenemos el problema físico, que podemos crear un diagrama de interacción, que por medio de ese diagrama de interacción podemos identificar la fuerza y hacer el inventario de fuerzas, ¿ya? Y acá no ponen, acá está, imaginemos que este es el inventario de fuerzas, no los pusieron, pero ahí están las 3 fuerzas. En este ejemplo, lo estamos centrando en la caja, hay 3 fuerzas, hacemos el inventario de fuerzas, y ahora esas fuerzas podemos crear el diagrama de cuerpo libre, que es el tercer paso. Diagrama de interacción, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es el diagrama de cuerpo libre? Es tomar estos objetos, que aquí no está, pero vamos a imaginar que acá estaba el inventario de fuerza. Puedo decir que no lo hicieron, pero nosotros lo vamos a hacer, copiar, pegar. Imaginemos que ahí estoy, ahí.
haciendo pegar. Entonces, vamos a decir que esto es nuestro paso 2, el inventario de fuerza. Inventario 1, 2 y 3 fuerzas. Y a partir de esas fuerzas, como son vectores, tenemos que decir en qué dirección van. La fuerza, primero no vamos a partir con la fuerza al piso, sino con la de la cuerda. La cuerda, como va en esa dirección, vamos a poner que la cuerda va en la misma dirección hacia donde se tensa. El peso, y esto es lo más importante, siempre va hacia la tierra, hacia abajo por defecto. Y ahora viene la pregunta. ¿El piso caja hacia dónde tiene que ir? Y va a depender mucho de esas fuerzas que no conozcamos hacia dónde. Pero pongamos el primer caso. Imaginemos que esta caja no se mueve. Imaginemos, no lo vi bien, pero imaginemos que esta caja no se mueve. Si esta caja no se mueve, ¿cuánto me tiene que dar la suma de fuerzas? 0. Y voy a anotarla acá abajo. Voy a agregar una... Oh, ¿dónde está? Espérate. Voy a agregar una... ¿Dónde está? Acá. Añadir una página. Si un objeto, la segunda ley de Newton, está actuando con fuerza, hay fuerza, entonces segunda ley de Newton, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, si el cuerpo no se mueve, no tiene aceleración, es 0. No tiene cambio de velocidad y tampoco tiene velocidad, porque no hay diferencia de posición, no se mueve. Entonces, como no se mueve este objeto, yo puedo saber que la aceleración es 0. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas me tiene que dar 0. Y como son vectores, llamemos F1, vamos a ver, voy a hacerlo bien como el dibujo. La cuerda lleva para allá, la tensión, el peso. Yo sé que la suma me tiene que dar 0, pero como estamos en 2 dimensiones, porque es un plano, me tiene que dar 0 en el eje vertical, como me tiene que dar 0 en el eje horizontal. Por lo tanto, esta fuerza la puedo descomponer en la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Y las dos tienen que dar 0, porque si no dan 0, en el X se movería hacia la derecha o la izquierda. Y en el Y subiría o bajaría al objeto. Entonces, como yo quiero que me dé 0, la tercera fuerza que me falta, que era la fuerza del piso, está obligadamente a ir en diagonal, para que tenga una componente que no sé cuánto va a ser, pero va a tener una componente en el eje Y y va a tener una componente en el eje X. ¿Cuánto? No lo sé. Va a depender de la magnitud y del ángulo. Pero sé que tiene que ir en diagonal, porque si no va en diagonal, si esa fuerza no fuese en diagonal, imagino que va hacia arriba solamente, la tensión empujaría el objeto hacia la derecha. Si solamente va en lo horizontal, el peso empujaría hacia abajo el objeto y se iría hacia abajo. Por eso está obligado, solamente por sentido común, ir en diagonal. Y por eso esa fuerza se pone en diagonal. Pero no sabemos en qué ángulo va. Y esa es la gracia, que vamos a poder calcular hacia dónde va. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, esto es nuevo, y como es nuevo, tampoco espero que respondan todas las preguntas inmediatamente. Vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima clase vamos a volver a ver estos temas. Entonces es bueno que repasen y que vean todo lo que estamos conversando para que lo vean tranquilamente. Revisen, ojeen, lean, vean videos sobre fuerza, comprendan la fuerza, fuerzas reales, no la de los Jedi ni nada de eso, pero fuerzas de contacto y no contacto, ¿ya? A lo más van a entender en qué dirección van, no van a manipular la fuerza, pero sí van a saber en qué dirección van y por qué se mueven los objetos, ¿ya?
Lo estaríamos viendo en la clase del día, hoy estamos a lunes, en el día miércoles, y eso sería todo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Los ¿Viste? PDF están en el aula, por lo que yo entiendo, están todos subidos. Si es igual la clase el día lunes, es la primera de muchos paralelos, entonces se mueren en subir estos PDF. ¿O nunca han subido los PDF? No lo sé. Voy a revisar. Si no los veo yo, los de anteriores, ahí vemos cómo subirlos. Yo les puedo subir estas PPT. Pero están grabadas, entonces basta con que vean el video. ¿Sí? Vean el video. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Viste? Sí. La materia para el certamen dijo que la subían en el aula. Sí. ¿En qué pestaña? ¿En la pestaña de evaluaciones? Sí, siempre ponen ahí antes de la evaluación o hasta que entre la evaluación. Nunca, mira, ya nosotros dicen, nunca digan hasta dónde para que así estudien siempre. Pero siempre antes sí, de la bueno. evaluación ponen ahí explícitamente hasta qué contenido entra en el certamen. También queremos ver perfecto. si son capaces de entender hasta dónde entra. Sí, revisen siempre el canal, que ahí está todo subido, ¿ya? Así, el canal me refiero a estas clases. Eso, nos vemos, cuídense. Chao, chao. Gracias, Mr. Bye. Chao. Váyanse.